senda estrecha, van a haber muchos peligros, van a haber muchas trampas, van a haber muchas situaciones donde nosotros a veces nos vamos ahí sí que a desmoralizar, ¿va? Nos vamos a veces a bajar, digámoslo así, en nuestro caminar espiritual, pero es ahí donde el Señor está viendo si perseveramos, ¿va? En medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de las dificultades que podamos estar, ahí es donde el Señor nos va a dar la victoria, ¿verdad? La victoria, mi amado hermano, no se va a conseguir, digámoslo así, en el tiempo de la abundancia. El tiempo de la abundancia es un premio, va por la obediencia que el Señor mira en nosotros. Pero lamentablemente, mi amado hermano, nosotros no somos los únicos, sino que podemos nosotros ver en la palabra del Señor de que, pues desde hace, digámoslo así, unos, ¿cuánto le pone? Unos 200 o 100 años después, o 80 o 60 años después de lo de Cristo, por ejemplo, cuando estaba el apóstol Pablo caminando, ¿verdad? En esos tiempos nos damos cuenta de que el apóstol Pablo también le hablaba a la iglesia, ¿verdad? Y le decía, ¿cómo es posible de que, pues me imagino yo de que él miraba, ¿va? La consistencia, él miraba la perseverancia de los hermanos en la iglesia, o él miraba que muchos pues ya no avanzaban en los caminos del Señor. Y él le empieza a dar un montón de consejos, ¿va? Por ejemplo, él dice que no nos dejemos de congregar como muchos lo tienen por costumbre. O sea que a lo mejor él miraba de que habían unos que pues hoy estaban y mañana no. Entre 2 meses estaban aquí y así, ¿verdad? O sea que no había una perseverancia en ellos, y el apóstol Pablo les dice, no dejen de congregarse, ¿verdad? Porque al congregarnos es ahí donde vamos a obtener las bendiciones del Señor. Es ahí donde el Señor nos va a fortalecer, ¿va? En medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio, mi amado hermano, que nosotros estemos perseverando, como le repito, bajo la prueba, ¿verdad? Entonces bajo la prueba a veces va a ser un poco fuerte, ¿va? Vamos a venir, mi amado hermano, bajo el calor del día, digámoslo así, en el momento de la prueba. Vamos a venir cuando estén las tormentas, vamos a venir cuando esté el frío en lo espiritual, ¿va? O sea, buscando del Señor una perseverancia, una constancia en nosotros, y es ahí donde vamos a recibir el premio, ¿verdad? Es una corona de victoria. Pero como le digo, el Señor nos muestra de que pues desde hace mucho tiempo el Señor viene hablando, ¿va? Por ejemplo, al nosotros analizar la palabra del Señor nos damos cuenta, como le repito, que esto de la perseverancia, ¿verdad? No es, como le digo, ahora en estos últimos tiempos, sino que eso ya viene escrito por la palabra, de que por ejemplo aquí el apóstol Pablo lo veía en los cristianos. Mire el consejo que les da el apóstol Pablo a ellos, a los hebreos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, decimos aquí, tenemos mucho que contarles sobre esto, pero es difícil de explicar porque ustedes son lentos para entender. Imagínense cómo miraba el apóstol Pablo a esa iglesia, a la iglesia de los hebreos, que es la iglesia de Israel. Entonces, imagínense si esa era la cuna del evangelio, ese era donde el evangelio, digámoslo así, nació, ¿va? Imagínense a tal año, como le digo, imagínense que haya sido en el año 80 después de Cristo o en el año 60 después de Cristo. El apóstol Pablo miraba que la iglesia no estaba lo suficientemente crecida, ¿va? Porque a él dice, mire lo que les dice ahí, tenemos mucho que contarles sobre esto, ¿va? Pero es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque ustedes son, ¿qué dice ahí? Lentos para entender. O sea, no entendían a veces la palabra del Señor, no entendían las bondades del Señor, no entendían las bendiciones, los planes que el Señor tenía para ellos. Entonces acuérdense que todo esto es sombra y figura para nosotros, porque también a veces nosotros somos un poquito lentos para entender la palabra del Señor. Entonces dice, es muy difícil de explicar muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo miro de que son un poquito lentos en entender. Entonces a veces el entendimiento, mi amado hermano, a veces no lo tenemos muy crecidito, ¿va? Tenemos un poquito de entendimiento, ¿va? Entonces a veces el Señor nos quiere dar más allá de lo que nosotros tenemos entendido, pero a veces por el corto entendimiento que tenemos, el Señor no nos puede dar más allá. Porque hay promesas en la palabra, hay bendiciones en la palabra que no las recibimos por la falta de entendimiento. Vea, aparte de eso, mire cómo lo sigue regañando aquí, ¿va? Ya es hora de que sean maestros, o sea que ya tenían un tiempo en la iglesia, ¿verdad? Me imagino yo, mi amado hermano, de que pues ellos ya tenían un año de estar ahí para que les digan, ustedes ya deberían de ser maestros, ¿va? O sea que ya tenían un tiempo de estar en la iglesia, pero como eran lentos para entender, pues no tenían esa madurez espiritual. Dice, ya es hora de que ustedes sean maestros, pero todavía
necesitan a alguien que les explique, mire, las primeras letras acerca de las enseñanzas de Dios. O sea que ellos todavía estaban, digámoslo así, con una mente corta, entonces ellos necesitaban que les volvieran a enseñar otra vez el ABC del Evangelio. Y así estamos a veces, hermano, porque a veces nosotros no entendemos lo básico del Evangelio, no entendemos lo básico que el Señor nos muestra en su palabra para que podamos crecer. O sea que todavía estamos, digámoslo así, a veces en párvulos, ¿va? Pero a veces, mi amado hermano, cuando nosotros nos acercamos a alguien y empezamos a hablarle la palabra, nosotros nos sentimos que somos maduros en eso. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos confronta, ¿cómo estaremos delante de Él? Mire, todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. O sea que Él los miraba como que eran bebés todavía, y ya teniendo un tiempo en el Evangelio, como le digo. Entonces a veces el Señor así nos muestra la palabra, y acuérdese que la palabra del Señor nos muestra a nosotros que es útil para enseñar, para corregir, para instruir, ¿verdad? Para toda buena obra. Entonces la palabra nos muestra a nosotros que hay una necesidad, mi amado hermano, de entender la palabra para que haya un crecimiento en nosotros. Aparte de eso, mire lo que les sigue diciendo. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. O sea que todavía no hay entendimiento entre el bien y el mal. O sea que un bebé va, o sea que un bebé puede, como no tiene entendimiento, no tiene conocimiento todavía de lo bueno y de lo malo, un bebé, por ejemplo, puede meter las manos en el fuego si uno se descuida. Un bebé puede meter los deditos en un lugar donde hay energía y se puede lastimar, ¿va? Un bebé, mi amado hermano, en su ignorancia puede hacer muchas cosas que uno tiene que estar al tanto de ellos, cuidándolos, ¿va? Pero cuando empiezan a caminar, ¿va? Hay que estar uno pendiente de los bebés. Entonces, en lo espiritual así es también. ¿Verdad? Cuando alguien solamente ya tiene un tiempo en la iglesia, pero todavía está como un bebé, entonces, mi amado hermano, no pueden reconocer el bien porque no hay entendimiento en ellos. Entonces nosotros ahí sí que necesitamos decirle al Señor, Señor, dame entendimiento para un crecimiento espiritual, ¿va? Mire lo que le sigue diciendo. La comida sólida es para los que hacen o para los que han crecido espiritualmente. Entonces, para los que han crecido, el que tienen un nivel espiritual, digámoslo así, ya pasaron de niños a adolescentes, entonces ellos ya van entendiendo un poco más, ellos ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo, ellos ya saben de que no tienen que meter las manos al fuego, ellos ya saben que no tienen que meter los dedos al tomacorrientes, porque ellos ya conocen, digámoslo así. En lo espiritual es lo mismo. Vea, el que ya tiene un entendimiento de la palabra más o menos, entonces ya no comete los errores que comete un niño espiritual. ¿Verdad? Entonces la comida sólida es para los que han creído espiritualmente y para aquellos, mire, que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces la práctica, mi amado hermano, ¿qué dice el dicho allá afuera? La práctica hace al maestro. Entonces en la práctica vamos a fallar muchas veces, ¿va? En la práctica, hermano, muchas veces vamos a caer. En la práctica muchas veces vamos a resbalarnos, digámoslo así, en el camino. Pero el Señor en su misericordia nos va a levantar. Vea, 7 veces cae el justo, dice, y en la octava Él nos va a levantar. Entonces, mi amado hermano, eso quiere decir de que mientras nosotros estemos practicando, buscando, perseverando en el camino del Señor, entonces va a haber un crecimiento espiritual. Porque eso nos va a enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. Vean, nosotros hemos cometido muchos errores en lo espiritual, pero como lo hemos aprendido, ya no volvemos a cometer esos errores. Entonces, por la práctica, eso, mi amado hermano, nos hace crecer, pero necesitamos que para poder nosotros crecer en lo espiritual, que venga el entendimiento en nosotros. Si no estamos en un nivel, mi amado hermano, de ignorancia, lamentablemente. Entonces, la ignorancia en un cristiano es terrible porque el enemigo se aprovecha de todo eso. Entonces, por ejemplo, mi amado hermano, el Señor me ponía en el corazón que nosotros en esta hora, pues nosotros analicemos, ¿va? ¿Qué es la ignorancia y qué es el entendimiento? ¿Verdad? Porque necesitamos un entendimiento. Pero si hay ignorancia en nosotros, hay peligros en eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a analizar eso, ¿va? ¿Quién, mi amado hermano, puede andar en ignorancia? ¿Quién puede estar en ignorancia? Es aquel que no sabe prácticamente nada de lo que allá afuera pueda haber.
Pero, digámoslo así, cuando lo aplicamos en lo espiritual, cuando lo aplicamos en los caminos del Señor, ahí nosotros de cierta manera ya no tendríamos que ser ignorantes en lo que es la palabra del Señor, en lo que son las promesas del Señor, en todo lo que la palabra nos ha mostrado, ya no tendríamos que ser ignorantes, ¿verdad? Porque ¿cuál es el peligro de la ignorancia? Por ejemplo, los tiempos de ignorancia son aquellos tiempos cuando alguien no conoce nada del Señor. Ellos están en ignorancia, ellos no conocen de las promesas, de las bendiciones, no conocen de los ataques que el enemigo puede hacer. Pero el que ya está en Cristo ya no tendría que ser ignorante, pero sí hay ignorancia en el pueblo del Señor, ¿verdad? Entonces, ya estando en el Evangelio, hay tiempos donde aún ignoramos muchas cosas de la palabra, ya estando en los caminos del Señor. Pero ¿por qué cree usted que podría ser eso? Entonces, por ejemplo, yo ponía aquí una pregunta, ¿por qué puede haber ignorancia en el pueblo de Dios? ¿Por qué puede haber todavía muchos cristianos que se dejan, mi amado hermano, de cierta manera esclavizar por el enemigo? Porque ignoran muchas cosas todavía, ¿verdad? Uno de los problemas que puede haber de la ignorancia en el pueblo del Señor es porque no leen la palabra del Señor. Hay mucho pueblo del Señor que solo se deja guiar por lo que pueda decir el pastor aquí al frente, pero no toman la Biblia, va como los bereanos. Dice que ellos, estaba el apóstol Pablo predicando y ellos viendo la palabra del Señor. Ya él decía, digámoslo así, un texto y él decía, bueno, sí es cierto, va, aquí está en la palabra del Señor. Y si usted pone atención, en esos tiempos todavía no estaba el Nuevo Testamento, sino que era el Antiguo Testamento. Entonces ellos se dejaban guiar por el Antiguo Testamento, no por el Nuevo Testamento. Entonces todo lo que decía Pablo, ellos miraban el Antiguo Testamento y decían, sí, esto fue lo que dijo Isaías, esto fue lo que dijo Nehemías, esto fue lo que dijo un profeta, ¿va? Ellos se dejaban guiar por lo que estaba en la palabra, no por lo que decía Pablo. Entonces los bereanos lo que hacían era que ellos leían la palabra, entonces ellos no eran ignorantes. Vean, imagínense, mi amado hermano, cuánto pueblo hay ahora que es ignorante y son engañados, ¿verdad? Por el hombre que quiere, por ejemplo, volverse rico a costillas del pueblo, ¿verdad? Aquel que anda, ¿cómo se dice? A las ovejas que las esquilan, ¿va? No, esquilar es lo bueno, trasquilar es lo malo, ¿va? Entonces las que los trasquilan, ¿va? Que dame tu casa o dame tu carro y el Señor te va a dar algo mejor, ¿va? O dame tu ¿cómo se llama el reloj ese que carga? Dame de ese Apple y el Señor te va a dar otro, el 7 o el 8, ¿va? Entonces hay muchos, mi amado hermano, que juegan con el alma del cristiano, ¿va? Porque el cristiano ignora todavía. ¿Por qué? Porque no lee. Entonces hay ignorancia todavía. Y otra, mi amado hermano, es que no se les ha enseñado, ¿va? No tienen la enseñanza en la palabra del Señor, entonces también ignoran muchas cosas. Ahí hay un problema también, porque hay mucho pueblo que ignora, ¿va? O es ignorante, o no quiere aprender. Ese es otro problema, ¿va? O sea que tal vez se les está dando un tiempo, o ellos, mi amado hermano, tienen el tiempo para leer, tienen el tiempo que se les está enseñando la palabra, pero ellos cierran sus oídos. Ellos cierran su entendimiento a lo que se les está dando. Entonces ahí también hay un problema, porque cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de la lucha, entonces ellos, como ignoran cómo actuar, entonces lamentablemente el enemigo se aprovecha de eso. Entonces ahí hay un problema, ¿va? En eso. Ahí hay 3 puntos que nosotros tendríamos que ver, ¿va? No leen, no les enseñan o no quieren aprender, ¿verdad? Tal vez tienen todo, ¿va? Pero ellos no quieren, ellos cierran sus oídos a no querer aprender las leyes y los mandatos del Señor. Entonces, por ejemplo, ¿va? También está esto. En tiempos cuando no conocíamos del Señor, cometimos muchos errores. Todos nosotros, cuando no conocíamos del Señor, por ignorancia, ¿va? Cometíamos grandes errores, grandes pecados, pero ahora que nosotros estamos en el Señor, bueno, aquí yo ponía esto, ¿va? En tiempos cuando no conocíamos del Señor, cometimos muchos errores, en los cuales el Señor en su misericordia los pasó por alto. Por misericordia el Señor no nos mató, ¿va? Por misericordia el Señor no nos envió un rayo, ¿va? Sino que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Él pasó por alto eso. Entonces ahí está. Y el enemigo sí se aprovechó de eso, ¿va? En esos tiempos de ignorancia.
Entonces el enemigo sí tomó ventaja y sigue tomando ventaja si nosotros nos comportamos ignorantemente muchas veces en el camino del Señor. Entonces aquí, por ejemplo, nos damos cuenta de que el Señor los pasó por alto, tuvo misericordia de nosotros, pero el enemigo sí nos quería matar. El enemigo sí siempre nos ha querido destruir, a todo ser humano, ¿va? No crea que el enemigo quiere a aquellos que están allá afuera, no, si lo que quiere es destruirlos, ¿verdad? Que no se vaya él solo allá al lago de fuego, sino se quiere llevar si es posible, a todos los humanos, ¿va? Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, por ejemplo, dice aquí en Efesios, mire lo que los que no conocen del Señor, los que andan en ignorancia allá afuera, mire lo que dice la palabra. En Efesios 4:17, en la PDT, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Mire cómo empieza aquí el apóstol Pablo. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Ahí tenía, digámoslo así, el apóstol Pablo otra vista en la iglesia de los Efesios, porque él miraba, mi amado hermano, que esta iglesia de cierta manera ignoraba muchas cosas, a pesar de que, por ejemplo, ahí tenía a Timoteo, que Timoteo era el que pastoreaba la iglesia de Éfeso. Y acuérdese que Timoteo era un discípulo de Pablo, era un hijo de Pablo, o sea que tenía entendimiento, conocimiento de la palabra, y por lo tanto Timoteo les enseñaba. Pero lamentablemente, mi amado hermano, ahí se empezaron a introducir hombres malvados, ¿va? En la iglesia de Éfeso, y empezó a engañar al pueblo del Señor. ¿Vean? Entonces viene aquí el apóstol Pablo y les dice, bueno, yo les voy a hacer una advertencia, porque él miraba cómo actuaban los de Éfeso. Dice, dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Dicen en esta versión, mire, ellos son ignorantes y no entienden. Entonces los de allá afuera son ignorantes, no entienden la palabra del Señor, no entienden las leyes del Señor, se niegan a escuchar. Los de allá afuera, usted viene con alguien y les da la palabra, les da una enseñanza, ellos no van a entender y no quieren escuchar eso. Pero en cambio nosotros tendría que ser la diferencia, ¿va? Tendríamos que escuchar y tendríamos que recibir las enseñanzas del Señor, para que ya dejemos de ser ignorantes en varios puntos, ¿va? Por eso están alejados de la vida que viene de Dios. ¿Se da cuenta por qué están alejados los de allá afuera? Porque ellos ignoran y aparte de eso no escuchan la palabra del Señor. Como les repito, lamentablemente ahí el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, ustedes pongan atención, escuchen la palabra del Señor para que no venga sobre ustedes, ahí sí que los castigos, ¿va? Para que no venga sobre ustedes lo que está escrito en la palabra del Señor al que se niega a escuchar la palabra del Señor o obedecer la palabra del Señor. Entonces, en el tiempo de ignorancia, Dios lo pasó por alto. Entonces, note pues, el Señor lo pasó por alto, esos tiempos de ignorancia. Cuando nosotros hacíamos cosas que no eran agradables al Señor, el Señor las pasó por alto. Y dice aquí en Hechos 17:30, en el pasado, ¿va? La gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Entonces el Señor pasó por alto la época de ignorancia en la cual nosotros pecábamos, hacíamos las cosas sin entender las leyes del Señor. Entonces lo pasó por alto el Señor en su misericordia. Entonces mire lo que sigue diciendo aquí. Sin embargo, ahora hay una orden de parte del Señor. Ahora dice aquí, ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y de vivir. Entonces ahora el Señor dice, bueno, cambien esa manera de vivir porque si no puede venir muerte, puede venir destrucción a ustedes. Entonces el Señor pasó por alto los tiempos de ignorancia en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ya entendemos, ¿va? La misericordia, la bondad del Señor. Entonces ahora, mi amado hermano, viene otro punto aquí que nosotros tendríamos que analizar, ¿va? Desde el momento cuando leemos, oímos y se nos enseña algo, ya no somos ignorantes. Entonces, cuando alguien ha venido, mi amado hermano, a enseñarnos algo de la palabra del Señor, entonces ahí, si nosotros hemos prestado atención a eso, ya la ignorancia ya se fue, porque ya conocemos, ya entendemos lo que se nos está enseñando. Y si nosotros leemos la palabra del Señor, si la hemos leído, entonces quiere decir que ya no ignoramos eso. Ya no ignoramos de que el enemigo dice la palabra que anda al acecho,
anda como un león, va viendo de qué manera nos devora. Ya no ignoramos, por ejemplo, que el pecado está a la puerta y que está esperando que nosotros nos apartemos de la puerta del Señor, que es el Señor, va. Entonces, si nosotros nos salimos de eso, el enemigo sabe. Entonces nosotros ya lo entendemos. Ahora ya depende de nosotros si nos queremos salir de los caminos del Señor. Pero ya no es ignorancia, sino que ya es por nuestra propia voluntad. ¿Verdad? Entonces eso ya es algo que el Señor nos lo muestra aquí. ¿Verdad? Cuando nos enseñan algo ya no somos ignorantes. Y el Señor ya no pasa por alto las faltas o pecados que se cometen conscientes. Entonces es ahí donde viene paga, ¿va? Acuérdense que una de las pagas del pecado es la muerte, una de las pagas del pecado es separación, una de los pagos del pecado es, mi amado hermano, la comunión, que nos aparta de la comunión del Señor. Entonces cuando se comete algún pecado ya con entendimiento, entonces ahí el Señor viene, dice que Él no va a pasar por alto, digámoslo así, al que lo hace con hecho, ¿va? Como dice en Éxodo, Él no pasa por alto al culpable, va, ni tiene por el culpable al inocente. O sea que el Señor sabe cómo nosotros nos podemos comportar delante de Él. Pero ahí también hay otra cosa, ¿verdad? Que ya se nos había mostrado, ahora ya depende de nosotros. Ya no hay ignorancia en varios puntos de la palabra, pero todavía ignoramos muchas cosas de la palabra. ¿Por qué será? Porque a veces no ponemos atención, va. No escudriñamos la palabra. Entonces, por ejemplo, mire lo que dice Santiago. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Entonces ahí, mi amado hermano, entonces uno ya sabe hacer el bien, entonces ya no es ignorante de eso. Entonces uno está haciendo lo malo, ya lo está haciendo conscientemente, entonces ya está pecando y eso trae una consecuencia, porque ahí el enemigo toma ventaja. Ahí el enemigo lo que hace, mi amado hermano, es que toma nota de todo eso, de ahí llega delante del Padre y nos va a acusar. Porque ahí hay un pecado, hay una falta ahí que nosotros ya no somos ignorantes de eso, ¿verdad? De hacer el bien. Entonces, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, note, pues ahí nosotros de cierta manera, como le repito, en varios puntos ya no ignoramos la palabra del Señor, pero todavía hay bastante ignorancia en nosotros, ¿va? Entonces necesitamos que el Señor, mi amado hermano, quite toda ignorancia todavía en nuestras vidas, pero así hay cosas de que nosotros ya entendemos, ¿va? Entonces aquí nos damos cuenta de que el que sabe hacer el bien y no lo hace está pecando, ¿va? Entonces cuando ya sabemos de la palabra y la rechazamos y no la obedecemos, ella misma nos juzgará en el día del juicio. Entonces la palabra, cuando la leemos, cuando la escuchamos, cuando nos la enseñan, en aquel día, mi amado hermano, no tenemos ninguna excusa de poder decirle al Señor, Señor, no me enseñaron, Señor, no me mostraron, Señor, no leí tu palabra, porque dice que la misma palabra nos va a juzgar en aquel día. Mire, Juan 12:48, el que me rechaza. Entonces hay un peligro en el cristiano. Ya no estamos hablando de los de allá afuera, sino en el cristiano, el que rechaza, el cristiano que rechaza la palabra del Señor. Mire lo que dice. Y no recibe mis palabras. Entonces hay muchos cristianos que rechazan la palabra del Señor y que no reciben la palabra. Entonces ahí hay algo en lo cual, como le repito, se está siendo apuntado para aquel día. Tiene quien le juzgue. Entonces sigue diciendo aquí, la palabra que he hablado, esta les juzgará en el día final. Entonces ahí hay un libro en el cual nos damos cuenta de que aquí se están anotando todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Si rechazamos, si no queremos oír la palabra, va, el que no recibe las palabras del Señor, el que rechaza las palabras del Señor, quiere decir que está en un momento, está en un estadio, digámoslo así, de ignorancia, porque él está rechazando, porque tiene cerrados sus oídos. Entonces ahí hay un peligro, porque ¿qué es lo que sigue pasando ahí? Por ejemplo, cuando el cristiano rechaza el conocimiento de la palabra, puede venir la reprensión de Dios sobre el cristiano. Y asimismo también por el enemigo viene alguna destrucción, porque se le está dando un derecho al enemigo. Acuérdense que la ignorancia, el enemigo la va a tomar ventaja de esa ignorancia y en esa ignorancia puede atacar a un cristiano. Vea, el cristiano que no
ha entendido las leyes del Señor, que no ha entendido las armas que el Señor nos ha dado, entonces en su ignorancia puede ser vencido por el enemigo. Entonces ahí hay un peligro, ¿va? Por ejemplo, mire lo que dice aquí la palabra en Oseas 4:6. Mire pues, ¿qué dice ahí? Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Entonces el cristiano que rechaza el conocimiento del Señor, el cristiano que rechaza de cierta manera la enseñanza de la palabra, entonces hay un peligro porque puede ser destruido. Entonces acuérdense que el enemigo ¿para qué vino? Para robar, matar y destruir. Entonces el cristiano que está en ignorancia, digámoslo así, que rechaza el conocimiento, tiene este peligro también. Mire, puesto que rechazaste el conocimiento, o sea que el conocimiento sí estaba presente, pero digámoslo así, él dijo no quiero ahorita yo el conocimiento de Dios, entonces lo está rechazando. Entonces el peligro es que también yo te rechazo de mi sacerdocio. Por lo tanto, entonces el sacerdocio que el Señor nos ha dado se queda limitado, digámoslo así, porque se le ha dado un derecho al enemigo. Entonces ya no tiene autoridad, ya no tiene una autoridad como sacerdote porque está rechazando el conocimiento del Señor. Y ahí está el peligro, ¿va? Porque también alcanzan hasta nuestros hijos, ¿va? Mire, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, ya no hay protección. Entonces, como le repito, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Por eso dice arriba, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Entonces viene destrucción al rechazar el conocimiento del Señor. Entonces necesitamos el conocimiento del Señor, ¿va? Para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Entonces hay cautividad también ahí. Ahora entonces, por ejemplo, como lo que dice usted, mire lo que dice aquí en estas versiones, digamos en la línea, conocimiento, y ahora el entendimiento, que es un poquito más profundo, digámoslo así. Conocer es que uno ya conoce la palabra del Señor, ya conoce las leyes del Señor, pero ahora es muy diferente entenderlas, porque si las entendemos, entonces cambiamos nuestra manera de pensar. Si entendemos la palabra del Señor, entonces va a haber un cambio en nosotros, porque hay muchos que conocen la palabra, pero como no la entienden, no la ponen por obra. Entonces, es lo que pasa muchas veces con nosotros. Tenemos conocimiento, pero no entendemos la palabra. Entonces, ahí hay otro peligro, como lo que decía la hermana. Hay muchas cosas que ya no ignoramos. Ya hay conocimiento de la palabra, porque ya se nos ha enseñado. O lo hemos oído o leído. Y eso nos compromete porque al no querer entender la palabra puede venir cautiverio de parte del enemigo. Ya no es de parte del Señor, sino que es de parte del enemigo, porque él está tomando ventaja. Él está viendo, bueno, este cristiano, todavía está como niño, no entiende la palabra del Señor, entonces hay un derecho ahí que yo lo puedo atacar, ¿va? Y como no sabe defenderse. ¿Vea? Hay un abogado, tenemos dos abogados, que es el Espíritu Santo y el Señor Jesús. ¿Vea? Porque acuérdense que el Padre es como el juez, ¿va? Que Él dice que no va a pasar por alto nada. Entonces Él, por ejemplo, Él es imparcial, ¿va? A Él no le podemos nosotros esconder nada, pero dice la palabra que tenemos dos abogados, el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Y dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, entonces alcanzamos misericordia. Entonces eso es algo que nosotros tendríamos que entender, ¿verdad? Pero hay cristianos que no entienden eso, ¿va? Si hemos pecado, dice que tenemos abogado para con el Padre. Entonces cuando pecamos decimos, bueno, Señor Jesús, yo reconozco mis faltas, mis pecados, ¿verdad? Perdóname, límpiame, ayúdame. Pero hay cristianos que no entienden eso. Pecan y ya no vuelven otra vez a los caminos del Señor. Pecan y no piden perdón. Entonces todo eso, el enemigo se va tomando la ventaja de ir acumulando esos pecados, ¿va? Y peor si no toma ni santa cena, ¿va? Todo eso se le va acumulando al cristiano. Entonces, por ejemplo, ¿va? Hay algún peligro ahí. Entonces dice aquí en Isaías 5:13, por eso, por no querer entender, ahora aquí ya vamos con el entendimiento, conocimiento, mi amado hermano, viene el enemigo y destruye. El entendimiento, ¿qué es lo que pasa? Viene un cautiverio. Mire, por no querer entender, mi pueblo irá al cautiverio. Entonces sigue diciendo, todo el pueblo con sus jefes morirá de hambre y de sed. Pero me llama la atención que dice que
El que no entiende, el que no quiere entender eso, ¿a dónde se va? A un cautiverio. Entonces nos da a entender eso, mi amado hermano, que hay cristianos que están en cautiverio. ¿Por qué? Porque no entienden todavía las leyes del Señor. Entonces dice en esta otra versión, por falta de entendimiento, mi pueblo, sin darse cuenta, mire, vea, porque está siendo engañado por el enemigo, marcha al cautiverio. O sea que va en pos de un cautiverio. ¿Por qué? Por la falta de entendimiento. Este otro punto, por ejemplo, mire, cuando ignoramos o rechazamos el entendimiento del enemigo por derecho, empieza a robar de diferentes maneras. Entonces el cautiverio es algo, mi amado hermano, que toman posesión de todo lo que podamos tener, toman posesión de lo que el Señor nos ha dado, las bendiciones que el Señor nos ha dado, y nos lleva cautivos. Entonces el enemigo lo que está haciendo ahí es, mi amado hermano, robarnos las bendiciones que el Señor nos ha dado. Lo que el enemigo está haciendo ahí es robarnos el botín, la bendición, los tesoros que el Señor nos ha dado. Todos nosotros tenemos un tesoro, ¿va? Tenemos tesoros, perdón. ¿Vea? Entonces el enemigo lo que hace, mi amado hermano, es esto, mire, ¿cuál es el propósito del enemigo? Es robar, o el propósito del ladrón, que lo tienen ahí como ladrón, va, es robar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo para con los cristianos, con la iglesia, ¿va? Pero ¿qué dice ahí? Mire, el propósito del Señor es dar vida. ¿Y qué dice ahí? En abundancia. Entonces ese es el propósito del Señor para con nosotros. Es lo que quiere, que vivamos en abundancia. Pero el enemigo, el propósito es robar, matar y destruir. ¿Cómo lo va a hacer? En la ignorancia, al rechazar nosotros el entendimiento de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el pago de todo esto? Por ejemplo, ¿qué es lo que el enemigo le roba por derecho al que ignora o rechaza? Vea lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, mire lo que roba. Roba la paz en lo individual. Al robarnos la paz, mi amado hermano, ¿qué es lo que va a salir en nosotros? Amargura, enojo, contienda, pleito, de todo lo que nosotros podemos analizar en eso. ¿Qué es lo que hace el enemigo cuando nos roba la paz? ¿Qué es lo que puede pasar si nosotros no tenemos paz? Ya no hay deseos de buscar del Señor, ¿verdad? Aparte de eso, mire lo que roba. Roba la paz en el hogar, va solo pleitos, contiendas en el hogar. Vean, no hay paz en el hogar y qué feo eso, ¿va? Roba las finanzas. Vean, mire todo el proceso que hace el enemigo, ¿va? Porque el final de él es destruirnos. Ese es el propósito del enemigo, destruirnos, ¿va? Roba las finanzas, roba la salud, ¿verdad? Que ya el cristiano se encuentra en enfermedades que el doctor no sabe qué son, ¿va? Pero está en alguna enfermedad porque el enemigo lo está atacando de esa manera. ¿Verdad? Roba la identidad, ¿va? Ya no se siente hijo, ya no se siente parte del cuerpo de Cristo. Entonces le está robando la identidad. Al robarle la identidad, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir, mi amado hermano, de los caminos del Señor. ¿Verdad? Como le pasó al hijo pródigo. En un momento el hijo pródigo pues perdió su identidad. ¿Verdad? Llegó hasta la posilga, llegó hasta lo más bajo, hasta que él recapacitó y entendió dónde estaba. Entonces él tomó otra vez su identidad, porque él se levantó, reconoció, digámoslo así, habló de su pecado, ¿va? Lo reconoció delante del Señor. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces él estaba confesando su pecado. ¿Qué fue lo que hizo? Caminó a la casa del Padre y ahí recobró su identidad. Lo vistieron, le dieron anillo, le pusieron un calzado nuevo y le hicieron una fiesta. Entonces él reconoció eso. Pero el cristiano, mi amado hermano, que le han robado la identidad, él no sabe quién es. No encuentra tranquilidad, ¿va? Mire qué es lo que está pasando con aquellos que no tienen identidad, ¿va? Que sienten que en su cuerpo hay otra o otro, ¿va? Teniendo un cuerpo de macho, sienten que tiene algo por dentro que es mujer, ¿va? Entonces ahí hay un peligro, ¿vea? Porque ellos no tienen identidad. Entonces el enemigo lo que ha robado es esa identidad. ¿Verdad? Entonces así también pasa en el cristiano que ignora muchas cosas o que rechaza, ¿va? Entonces el enemigo lo que hace es robarle todo eso. Aparte de eso, ¿va? El enemigo, al ver que el cristiano ignora las promesas de la palabra o no quiere entender la palabra, se roba la semilla sembrada en el cristiano. Entonces, aparte de eso, ¿va? Que el cristiano está rechazando el entendimiento, la enseñanza.
no quiero oír la palabra del Señor, lo que el enemigo va a hacer, que la semilla que se le está sembrando, entonces lo poco que pueda retener el cristiano es que se la va a robar. Entonces el peligro es que tampoco puede dar frutos el cristiano. ¿Vea? ¿Por qué? Porque no hay un avance en su vida. Entonces mire lo que pasa ahí. Mateo 13:19 nos muestra eso. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, mire, otra vez, el que no la entiende, ¿qué es lo que pasa? El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Verdad? Este es aquel a quien se sembró la semilla junto al camino, o sea que él no estaba en medio del camino, él no estaba perseverando, sino que él estaba junto, él todavía tenía un doble pensar. Él no estaba, digámoslo así, cimentado en las promesas del Señor. Entonces, podía venir a la iglesia, puede buscar del Señor, entonces lo poco que se le pueda recibir, porque no entiende la palabra, lo termina el enemigo y le roba, le arrebata va la semilla. Por lo tanto, no puede dar fruto. ¿Verdad? Ahí está ese peligro. Entonces, miren en esta otra versión, ¿qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no la entienden. Viene el maligno y los distrae. Entonces, ahí hay otro peligro, ¿va? Que el enemigo sabe, bueno, este es un poquito ignorante, ¿va? Este no sabe las promesas, este no sabe pelear por su bendición, ¿va? Entonces lo que hace el enemigo es que lo va a distraer. ¿Cómo lo va a distraer? ¿Cuáles son las distracciones del enemigo? Es que va a poner las distracciones del mundo, los deseos del mundo, las riquezas del mundo. Entonces son distracciones que el enemigo pone en el cristiano que mira que está junto al camino, ¿verdad? Entonces viene el maligno y los distrae para que no hagan caso del mensaje. Ese es el otro peligro, ¿va? Ahora entonces, por ejemplo, la palabra del Señor alerta y nos dice que revisemos nuestro campamento. Entonces, si nosotros, digamos, recibimos el mensaje, recibimos el consejo de la palabra, entonces nosotros queremos, bueno, Señor, quiero que se vaya toda ignorancia, quiero entender tu palabra. Entonces ahora lo que el Señor nos pide es que revisemos nuestro campamento. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos todavía de parte del Señor? Mire, ponte en vela y afirma las cosas que quedan. O sea que todavía hay cositas, digámoslo así, en nosotros que pueda todavía ayudarnos, ¿verdad? Que nosotros podamos salir de ese momento difícil, ¿va? Lo digo nosotros para que no se sienta, ¿va?, de que solo hay uno aquí que es ignorante, sino que aquí todos de cierta manera estamos en un nivel de crecimiento, ¿va? Entonces, a veces ignoramos cosas, pero aquí el Señor dice que nos pongamos en vela, que afirmemos las cosas que quedan aún dentro de nosotros. Mire que estaban a punto de morir, ¿va? Entonces, cuando el enemigo, acuérdese que nos ataca es para robar, para matar. Entonces, los que están a punto de que el enemigo los mate, digámoslo así, en las cositas espirituales todavía hay que atesorarlas, porque no he hallado completas tus obras delante de Dios o delante de mi Dios. Entonces hay obras que están incompletas, hay cosas que hacemos que no las completamos. Entonces el Señor dice que nos pongamos en vela, ¿verdad? Que analicemos qué es lo que está a punto de morir. Tal vez, mi amado hermano, estamos a punto de morir de que hoy sí ya no quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Alguien puede decir, es el último domingo que voy, es la última vez que voy a hacer algo en el Señor, está a punto de morir, pero dice el Señor, ponte en vela, activa eso, ¿va? Mire, porque el Señor nos ha enseñado, mire lo que dice ahí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Entonces nosotros no podemos decir, no hemos recibido promesas, no hemos oído las promesas, porque el Señor nos las ha mostrado de una y de muchas maneras, ¿verdad? Guárdalo y arrepiéntete otra vez, ¿va? Nos muestra esa palabra arrepentimiento. Por tanto, mire, si no velas, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero entonces si nos ponemos en vela, si nosotros activamos lo que está por morirse, entonces viene el Señor y cuando suene esa trompeta, entonces vamos a ser premiados, porque bajo la prueba, bajo la lucha, estamos en perseverancia, ¿va?
Estamos nosotros perseverando, buscando cómo agradar al Señor. Entonces en el momento cuando Él venga, vamos a saber y entonces nos vamos a quedar con Él eternamente. Ahora entonces, por ejemplo, aquí, cuando nos dicen que nos pongamos en guardia o en vela, es porque hay un ataque, ¿va? Entonces, por ejemplo, nos dicen, ponete en vela, porque va a llegar un ladrón a las 2 de la mañana. ¿Qué hacemos nosotros? Ahí estamos en la puerta con un bate en la mano, ¿va? Esperando al que nos dijeron que iba a llegar. Y hay un ataque ahí. Y entonces el enemigo es muy sutil, sin darnos cuenta. Por eso dice que mi pueblo está siendo llevado cautivo sin darse cuenta. Entonces es momento de analizar, ¿va? ¿Por qué yo siento esto? ¿Por qué me estoy apartando? ¿Por qué estoy haciendo esto que no es agradable al Señor? ¿No será que sutilmente el enemigo está atacando? Entonces es sutil de la manera como ataca, es por medio de las leyes escritas en la palabra. Entonces, ¿cómo va a ser el enemigo? Acuérdense que el enemigo es experto en la palabra del Señor. Acuérdense cómo atacó al Señor Jesús con la palabra. Entonces el enemigo sabe, bueno, este no está cumpliendo con lo dicho por el Señor. Entonces ahí tengo una puertecita abierta, ¿va? Ahí tengo yo un derecho, ¿va? Porque él se deja guiar por los derechos que están escritos en la palabra del Señor. Entonces nosotros, mi amado hermano, otra vez repito, cuando estábamos allá en el mundo, entonces no sabíamos de la ley del Señor, pecábamos libremente, ¿va? No había, digámoslo así, quien nos acusara. Es lo que nos muestra la palabra. Mire lo que dice Deuteronomio. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, mire lo que dice aquí, pues, si realmente escuchas, va. Mire, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces aquí nos damos cuenta que nos marca eso, va. Si escuchas las leyes del Señor, entonces el Señor te va a bendecir. Entonces ahí hay una promesa con condición, va. Si escuchas la palabra del Señor, entonces yo te voy a bendecir. Mire lo que dice ahí, si obedeces, va. Ahora si obedeces, si hay obediencia. Al escuchar hay obediencia, entonces hay un premio ahí de parte del Señor. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Entonces se da cuenta a veces por qué nosotros no recibimos las bendiciones del Señor. Porque a veces no escuchamos y a veces no ponemos por obra la palabra del Señor. Entonces, muchas de esas, mi amado hermano, no se cumplen en nosotros por lo mismo, porque no obedecemos o no escuchamos la palabra. Entonces, el escuchar y obedecer atrae bendición de parte del Señor. Pero el cerrar los oídos también trae problemas, ¿va? El no obedecer los mandatos de la palabra, el enemigo la aprovecha para activar una ley. Entonces viene el Señor y también les dice a ellos en ese mismo verso, en el 28, ¿va? Entonces les vuelve a decir esto, bueno, entonces yo te voy a bendecir, ¿va? Y le da una gran lista, pero de ahí les advierte y les dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, mire, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, entonces mire lo que viene, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces ahí es donde el enemigo toma ventaja. Entonces dice el enemigo, entonces él dijo que si estos no obedecen la palabra del Señor, entonces viene un mal para ellos. Entonces el enemigo, como sabe, mi amado hermano, que nosotros ya nos guiamos por la ley del Señor, porque el Espíritu Santo dice que Él está escribiendo su ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Entonces, mi amado hermano, ya no hay excusa para nosotros. Ya no podemos decir, no, yo ignoro muchas, no, como le digo, hay cosas en las cuales la ley por el Espíritu Santo nos lo muestra cuando estamos haciendo las cosas mal, porque están dentro de nuestro corazón y están en nuestra mente. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de ataques pueden haber ahí? Cuando estábamos en el mundo no sabíamos de las leyes del Señor, pero ahora por ignorar o desechar el entendimiento, la ley de la palabra compromete al cristiano y el enemigo se aprovecha de eso. Entonces, por ejemplo, mire lo que dice en esta versión en Romanos 7:9. Por eso, mire, antes de entender lo que la ley demandaba, lo que la ley demanda realmente, me sentía bien. ¿Qué nos da a entender eso? Cuando andábamos en el mundo no había ley en nosotros.
Entonces la ignorábamos prácticamente y nos sentíamos bien con el pecado que hacíamos. Hacíamos lo malo, pero como no había ley en nosotros. Pero ahora mire lo que dice en esta segunda parte. Pero cuando la entendí, entonces ¿cómo la entendemos? A través del Espíritu Santo, a través de lo que nos enseña y a través de leer la palabra. Pero cuando la entendí, comprendí que había quebrantado la ley y que estaba sentenciado a muerte por el pecado. Entonces cuando venimos a los pies de Cristo nos dicen, mira, la paga del pecado es la muerte y tú estabas sentenciado a muerte. Entonces yo envié a mi hijo a morir por ti. Entonces entendimos que nosotros íbamos rumbo a la muerte y que por medio de la sangre de Cristo ahora somos salvos. Entonces ahí ya no ignoramos eso, sino que ya entendemos la palabra del Señor. Entonces ahora nos dice la palabra, bueno, si pecan, entonces si ustedes no se arrepienten, viene una consecuencia. Entonces por eso dice, si no entiendes la ley del Señor, entonces te alcanzarán estas maldiciones. Ahora entonces lo que hace el enemigo es que de esto toma ventaja muchas veces en nosotros como cristianos, ¿va? Porque ahora nosotros ya entendemos por el Espíritu Santo las leyes del Señor. ¿Vea? Dios bendice al que obedece y también perdona al que se arrepiente por pecados con conocimiento o en ignorancia, ¿va? El Señor tiene misericordia para nosotros. ¿Vea? Todavía, como le repito, caminamos muchas veces en cosas en ignorancia, pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Y a veces pecamos, ¿va? Y venimos y nos acercamos al trono de misericordia y el Señor nos perdona. Pero hay otra cosa, ¿va? El enemigo aprovecha la ignorancia para robar, matar y destruir. Entonces ahí está el peligro, ¿va? En nosotros como cristianos. ¿Verdad? Lo que el enemigo hace es poner trampas para robar la comunión con el Señor y hacer que vengan juicios en diferentes maneras. Entonces el enemigo, como ataca sutilmente de una o de otra manera, entonces el enemigo nos va a querer robar esas bendiciones, nos va a querer robar la paz, nos va a querer robar lo que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque hay un derecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No debemos de ser ignorantes acerca de los enemigos al acecho. ¿Usted está consciente que tiene enemigos? ¿Está consciente que el enemigo anda a nuestro alrededor viendo de qué manera nos destruye? Entonces ya no somos ignorantes que hay enemigos que nos atacan en todo momento y en todo lugar donde andemos, ¿verdad? Ahora entonces, si le pedimos entendimiento al Señor acerca de su voluntad, la ignorancia se va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Clamarle al Señor, Señor, que venga a tu entendimiento hacia nosotros. ¿Verdad? Que no sea un entendimiento humano, sino un entendimiento de parte del Señor que sea ministrado a nuestra mente y a nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo, deseo pues que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, mi amado hermano, que se abran esos ojos del entendimiento en nosotros para que nosotros, ahí sí que nos apartemos, ¿va? Y que venga en nosotros, mi amado hermano, un espíritu de entendimiento y que se vaya todo espíritu de ignorancia, ¿verdad? Mire lo que dice Job. En él están la sabiduría y el poder. Mire, y el consejo y el entendimiento son ¿de quién? Del Señor. Entonces hay una ley, ¿va? Que nos muestra la palabra, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús se nos dará, ¿sí o no? Todo el que toque se le abrirá, ¿verdad? Entonces ahí hay una ley que nos muestra la palabra del Señor. Entonces si nosotros venimos delante del Señor y le decimos, Señor, hoy yo te pido, ¿va? En el nombre de Jesús, que venga el entendimiento, porque son de Él, que venga sobre nosotros la sabiduría, ¿va? Para que nosotros, mi amado hermano, sepamos conducirnos con entendimiento. Entonces, si lo hacemos, mi amado hermano, si clamamos, si alzamos nuestra voz al entendimiento, se nos dará, porque esa es una ley que el Señor nos la ha dado a nosotros como iglesia, ¿verdad? El que toque, el que llame, el que pide en el nombre de Jesús, entonces ahí hay una ley. Entonces, hoy, mi amado hermano, pidámosle al Señor entendimiento de todo lo que hagamos, para que Él sea ministrando nuestro corazón en todo momento, ¿va? Mire, pero ¿qué dice el Señor? Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Entonces, ¿qué nos da aquí?
que nosotros nos humillemos, ¿va? Y que le digamos entendimiento, ven, ¿va? De parte del Señor, espíritu de entendimiento, ¿va? Que sea ministrado a nosotros. Mire, llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos el entendimiento. Vea que dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿qué es la paga? Y yo te voy a enseñar. Entonces, si nosotros venimos delante del Señor, clamamos, pedimos a gritos, entonces va a venir el entendimiento de parte del Señor. Entonces vamos a dejar mucha ignorancia y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para que venga un crecimiento espiritual a nuestras vidas. ¿Verdad? Porque nosotros, mi amado hermano, humanamente a veces nos esforzamos en lo material, pero cuando se trata de lo espiritual a veces nos cuesta. ¿Verdad? A veces preferimos, digámoslo así, hacer lo material y dejamos de último lo espiritual. Dejamos de buscar del Señor a veces por hacer lo material. Entonces ahí estamos actuando, ya sea porque no hemos recibido el entendimiento, no queremos recibirlo, estamos rechazando el entendimiento o lo estamos haciendo con ignorancia. No creo, porque ya nos lo han explicado muchas veces. Entonces a veces, mi amado hermano, la palabra del Señor nos dice, como dice en este otro proverbio, si buscas ¿qué? La sabiduría y el entendimiento, como se busca la plata, ¿va? Mire, por ejemplo, ¿va? Imagínense, ayer estaba bien frío, ¿va? Pero nos hubiera tocado trabajar. Ahí hubiéramos, si a las 7 teníamos que entrar al trabajo, a las 5 hubiéramos estado levantados, ¿va? Porque vamos a buscar la plata, vamos a buscar, mi amado hermano, lo material. Entonces ahí hay un esfuerzo. Pero dice aquí, si buscas la sabiduría y el entendimiento como buscas la plata, mire, entonces va a haber una recompensa de parte del Señor. ¿Verdad? Mire, y la procuras como a tesoros escondidos, ¿va? Si le procuramos, ¿verdad? Que aunque haya frío, aunque haya nieve, si estamos buscando la presencia del Señor, así como nos presentamos a la hora que nos dicen en el trabajo, entonces hay una recompensa de parte del Señor. Pero a veces somos tan tardos, ¿va? Como dice el apóstol Pablo, para oír. Entonces cuando nos toca hacer lo espiritual, lo dejamos por último. Un peligro. Digo algo, va. Pero muchas veces, aunque lo sepamos. Por eso te digo, o sea que como que se rechaza, va, el conocimiento. Ya tenemos conocimiento, ya entendemos la palabra del Señor. No, pero el Señor conoce, va. Hoy me toca celebrar el día del cumpleaños de mi chiquitillo, entonces no voy a poder ir a la iglesia. Uy, ahí hay algo, va, que lo entendemos, pero no queremos aplicarlo. Vea, voy a trabajar, digamos, el sábado, ¿va? Y el domingo no voy a poder ir a la iglesia porque estoy muy cansado. Ahí hay otro peligro. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces, ¿qué dice ahí? Entonces entenderás el temor del Señor. ¿Y cuál es el temor del Señor? La obediencia. ¿Cómo se muestra que nosotros tenemos temor del Señor? La obediencia, la perseverancia, ¿va? Ese es el temor del Señor. Que a pesar de que hacemos las cosas, venimos delante del Señor, Señor, perdóname, aquí estoy otra vez, ¿va? Anhelo tu presencia, ¿va? Entonces, mire lo que dice aquí. Y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces, si lo procuramos como a la plata, como a tesoros terrenales, entonces viene la bendición del Señor y vamos a entender el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Entonces ahí viene la administración de parte del Señor. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Señor? Hoy te pedimos, ¿va? Que venga sobre nosotros un espíritu de entendimiento, ¿verdad? Para que entendamos cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros, mi amado hermano, como dice ahí, inclinemos nuestro corazón a lo que el Señor tiene que hacer en nosotros. ¿Qué dice usted? ¿Me acompaña a clamar? Porque si es de esta manera, mi amado hermano, entonces vamos a recibir nosotros la bendición del Señor. A mí, antes de irnos, ¿verdad? venía a mi mente esto, ¿verdad? Que si nosotros procuramos las cosas del Señor, si buscamos del Señor, como buscamos la plata, como buscamos lo material, ¿verdad? Como le repito, que entre semana ahí estamos puntuales en el trabajo, 10 minutos antes, pero si procuramos las cosas del Señor de esa manera, entonces viene una bendición de parte del Señor.
Si cuando nosotros sabemos que es el tiempo de buscar del Señor y aquí estamos en la casa, entonces ahí va a haber, mi amado hermano, una bendición para nosotros. Mire lo que dice aquí. En el 58:13, mire lo que dice en Isaías 58:13. No te apartes del día de descanso. Bueno, voy a ponerlo aquí miremoslo en esta. No te apartes del día de descanso, mire el consejo que nos da, ni hagas negocios en mi día santo. Llama al día de descanso día de alegría, día del santo Dios y día de respeto. Respeta el día de descanso. En ese día no viajes, no trabajes ni digas tonterías. ¿Qué nos da a entender esa palabra aquí? Ahora mírelo en esta otra versión. Acuérdese que el día del Señor es todos los días, ¿sí o no? Pero hay un día, mi amado hermano, que porque pues tenemos el feriado, digámoslo así, entre el día domingo, y es un día de buscar la presencia del Señor. Entonces, si nosotros buscamos el entendimiento, así como buscamos la plata y decimos en nuestro corazón, bueno, el día domingo es para el Señor, entonces yo lo voy a apartar, lo voy a poner dispuesto para el Señor. Ese día es un día en el cual voy a buscar primeramente lo espiritual, el reino de Dios, y de ahí lo añadido lo voy a hacer cuando sea el tiempo free, digámoslo así, libre, ¿va? Como, sí, un ayuno total, digamos que el mediodía se lo voy a dedicar al Señor. Pero mira lo que dice aquí: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te parezca o lo que te plazca en el día santo, y llamas al día de reposo delicia, o sea que venir los días domingos a la casa del Señor y decir es una delicia estar aquí. Entonces dice aquí, al día santo del Señor honorablemente, y lo honrarás, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, ¿te das cuenta? O sea, apartar ese momento para el Señor. Entonces mira lo que dice aquí: y entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces viene bendición de parte del Señor. Si buscamos, como buscamos el oro y la plata, el entendimiento, el agradarle al Señor, ¿verdad? Entonces viene esa bendición de parte del Señor a nuestras vidas. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le pedimos al Señor que venga ese entendimiento a nuestras vidas? Póngase sobre sus pies. Yo sé que es un momento, mi amado hermano, sublime delante del Señor. Presentémonos delante del Padre en reverencia. Incline su rostro. Y según lo que usted haya recibido, mi amado hermano, nosotros tenemos esa autoridad en nuestros labios. Tenemos esa bendición, mi amado hermano, en nuestros labios de poder clamarle al Señor. Si usted cree que está falto de entendimiento, como también dice la palabra, el que crea que está falto de sabiduría, que la pida al Señor, que Él la dará en abundancia. Pidámosle al Señor esas dos cosas hoy: la sabiduría y el entendimiento, para que en nuestras vidas, mi amado hermano, venga un crecimiento espiritual. Tal vez hemos oído palabras, mensajes profundos. Hemos leído la palabra, pero a veces no la hemos entendido, entonces no se ha hecho en nosotros un rema. Eso no ha cambiado nuestra manera de vida. Pero hoy acerquémonos en humildad delante del Señor, reconociendo nuestras faltas. Señor, yo reconozco, Padre, reconozco, Señor, mi necesidad de ti, mi Dios. Reconozco, Padre, de que muchas veces he actuado, Señor, haciendo lo malo, ya conociendo, Señor, tu palabra, ya conociendo, Señor, lo que tú me has mostrado, lo que yo he leído, lo que he oído, Señor.
Pero hoy, Padre, yo me acerco juntamente con mis hermanos. Hoy alzamos esa voz, Señor, de ministración a nuestras vidas. Señor, que venga sobre nosotros sabiduría y entendimiento. Hermano, abra su boca, pídale al Señor entendimiento, sabiduría. Este es un momento de ministración donde el Espíritu Santo quiere hacer algo en nuestros corazones. Recibamos esa ministración de parte del Espíritu Santo y no rechacemos esa ministración que el Espíritu nos quiere dar. Espíritu Santo, ven y ministra sobre nosotros la sabiduría, el entendimiento, Señor, para que ya no actuemos, Señor, en nuestra voluntad, para que ya no caminemos, Señor amado, en nuestra voluntad, sino que sepamos hacer, Padre, lo que a ti te agrada, Señor. Padre, que nuestro caminar sea agradable delante de ti, Señor, así como tú se lo dijiste, Señor, a Abraham. Anda delante de mí, sé perfecto. Que así mismo, Señor, tú veas nuestro caminar, Padre. Y que si hay falta, Señor, en nosotros, si hay ignorancia aún en nosotros hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reprende todo espíritu de ignorancia en nosotros, Señor. Que no ignoremos, Padre, las leyes, que no ignoremos tu palabra, Padre, porque ciertamente, Señor, tu gracia y tu misericordia, Señor, nos bendecirá, Señor. Padre, que nosotros seamos aquellos hombres y mujeres, Padre, que sepamos hacer tu voluntad, Señor, que sepamos hacer lo que a ti te agrada, Señor, y que así mismo lo practiquemos. Ayúdanos, Padre. Yo me presento, Señor, reconociendo mi necesidad de ti, Señor. Pasa por alto los tiempos de ignorancia, Señor. Pasa por alto, Señor amado, si nosotros hemos actuado en la ignorancia, Señor. Ahora, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú obrando, ministrando, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor, porque sabemos, Padre, que tú harás cosas maravillosas en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre. Espíritu Santo, gracias, Jesús. te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, Gracias, Señor. solo anhelo mirar tu gloria y majestad.
eres, Señor amado, nuestro pronto auxilio, Señor. Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo sellando tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y que el conocimiento, el entendimiento de tu palabra, Señor, sea un sello para nosotros, para caminar, Señor, para guiarnos, aún en el momento de la reprensión, en el momento de la disciplina, Señor, que recibamos tu palabra, Padre. Que no la rechacemos, Señor, porque ciertamente, Señor, tú quieres el bien para nosotros. Y tú nos has tomado como tus hijos, Señor, y asimismo como el Padre disciplina, asimismo tú también vas a disciplinarnos, Señor. En el nombre de Jesús yo recibo tu palabra, Señor, y yo la guardo, la atesoro en mi corazón, y que asimismo, Señor, tus hijos que han recibido el mensaje el día de hoy, Señor, lo reciban en su corazón, Padre. Gracias, Padre. Quita, Señor, de nosotros todo espíritu, Señor, de ignorancia, Señor. Que no seamos tardos para oír, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, por el servicio, Señor. Llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición a nuestros hogares, Señor. Y que esta semana sea una semana donde tu gracia, tu misericordia nos acompañe donde quiera que vayamos, Señor. Líbranos de todo peligro y de todo mal, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho y estás haciendo y harás en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios.